Hola, mi nombre es Sonia Oscategui y voy a hablar sobre el proceso de descolonización de África, Asia y el Caribe. Esto comenzó en el siglo XX. Estos territorios se encontraban dominados por las potencias europeas. Y a partir de las guerras mundiales fue que comenzaron a surgir movimientos independentistas en, en estos territorios. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ya que las potencias se habían debilitado mucho y esto permitió la creación de movimientos para así obtener la independencia. En el caso de África, para obtener la independencia en algunos lugares fue de manera pacífica, mientras que en otros muy violenta. En el caso, por ejemplo, en Ghana, en ese momento se llamaba Costa de Oro, su independencia la lograron en 1957. Y fue a través de la creación de un partido que era por africanos que habían estudiado en el occidente y a través de acuerdos se lograron independizar de Gran Bretaña. Pero en el caso de Kenia, ellos crearon un movimiento llamado Mau Mau y de verdad que fue muy devastador para ese país porque fue muy violento el movimiento, fue como una guerra civil contra la potencia de Gran Bretaña y lograron su independencia en 1963, que fue que Gran Bretaña le entregó el territorio. En el caso de Egipto en 1922 logró su independencia. Sin embargo, seguía bajo el dominio británico y no fue sino en 1952 que expulsó al presidente que tenía y fue que lograron liberarse de todo el dominio británico que tenían. En el caso de Argelia estaba gobernado por franceses y con un partido liberal, lograron que todos los franceses, expulsar a todos los franceses y su independencia en 1962. Para alrededor de 1960, todos los países, excepto los que estaban bajo el dominio portugués, que eran Mozambique y Portugal, lograron su independencia. Esto fue en 1976. Ahora hablemos del caso de Asia. En Asia fue un poco complicado, primero en Medio Oriente. En Medio Oriente muchos lograron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay un caso especial que es el caso Israel-Palestina, que fue que en 1948 la ONU le otorgó a los judíos el Estado de Israel, que era, estaba poblado por musulmanes. Entonces, al entregarle eso a los judíos, desde ese momento se originaron conflictos. Estos conflictos hasta el día de hoy siguen existiendo. Hay mucha tensión en esa zona, ya que hay un conflicto entre Israel y Palestina. Ahora en el caso de India. En India, Mahatma Gandhi justamente dijo que la idea de dividir en dos partes era una muy mala idea y que iba a causar muchos disturbios. Y es que en el caso de India decidieron dividirla en dos partes. Una donde se fueran todos los musulmanes y otra donde estuvieran todos los que practicaran el hinduismo. Y lo que sucedió fue que cuando se dividió en Pakistán y en India, Pakistán e India, se decidió que hubo muchos disturbios, muchas muertes, inclusive Mahatma Gandhi murió en esos disturbios y se generó mucha tensión porque había muchos conflictos religiosos. En el caso de Indochina, los franceses dominaban todos los territorios y contra las fuerzas vietnamitas lograron derribar a los franceses y que se fueran del territorio indochino, pero esto a su vez originó Laos y Camboya su independencia, pero en el caso de Vietnam se dividió en dos, una parte comunista y la otra pro-occidental, y esto creó la Segunda Guerra Vietnamita durante la Guerra Fría. Ahora voy a hablar sobre el conflicto de Saharaui, y es que en el Saharaui se encuentra como un movimiento cultural de africanos, árabes y musulmanes. Cuando los bereberes llegaron a Saharaui, que estos se encuentran en África, como que crearon una cultura
Y en 1884 España colonizó a Saharaui. Luego, en 1975, lo entregó el territorio y lo dejó que se independizara a través de los acuerdos de Madrid. Sin embargo, crearon un frente de Polisario. Y hoy en día, Marruecos y España y también Mauritania se encuentran en conflicto. Gracias al Frente de Polisario. De hecho, la ONU ha intentado intervenir, pero no se ha encontrado ninguna solución para este problema. Y en cuanto a las islas del Caribe, este ha sido bastante irregular. Por lo menos el caso de Cuba se independizó en 1902, pero hay algunas islas, hasta 1979, se independizaron de países como Holanda, Francia y Gran Bretaña. Las islas del Caribe tienen muchísima influencia de estos países, ya que duraron hasta casi fines del siglo XX colonizados. Pero, sin embargo, se siguen encontrando algunas bajo el dominio, por lo menos el caso de Trinidad y Tobago, se sigue encontrando bajo el dominio británico. Como se independizaron territorialmente, sin embargo tienen el dominio económico e inclusive manejan las monedas de países de las potencias extranjeras. Y para concluir, quisiera decir que la colonización, la descolonización e independencia de estos países, así como originó la libertad de todos los pobladores, también fue uno de los principales causantes de lo que hoy conocemos el subdesarrollo de países, ya que estos países al descolonizarse tenían que integrarse al mercado mundial, pero como siempre dependieron de una potencia extranjera, cuando llega el momento de integrarse a la economía, es como que tienen una economía menor que la economía mundial, también se encuentra en subdesarrollo y necesita más bien de las potencias extranjeras la importación de todos los productos extranjeros para poder subsistir. Y también de muchísimos conflictos como el de árabe-israelí, y el que hoy se encuentra entre los países de Indochina, el de Vietnam, que fue una guerra que tuvo que intervenir Estados Unidos y sin embargo no se logró muchos acuerdos. Y bueno, a pesar de ser independientes, hoy en día son países que muchos se encuentran en pobreza extrema y con una economía atrasada. Muchísimas gracias.